ya está puesta la mesa para arrebatarle al Poder Judicial de la Federación 24,000 millones de pesos en vida de lujos y privilegios. Amigas y amigos, sean bienvenidos a este su canal, suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones. Yo soy Crescencio García y los invito a que se queden porque estamos empezando de lleno con la información. Todo parece indicar que ya está todo preparado para que se le quite, para que se le arrebate de una vez por todas ese dineral, esos fideicomisos que suman entre todos 24,000 millones de pesos al Poder Judicial de la Federación. Y es que gracias al diputado morenista Hamlet Almaguer, es el que ha estado de lleno haciendo esta investigación y haciendo presentando estos datos que la verdad nos han dejado con la boca abierta a muchos ciudadanos. Según el diputado, dice que listo el proyecto de dictamen para extinguir los fideicomisos multimillonarios del Poder Judicial de la Federación y que están controlados por la Suprema Corte de Justicia y el Consejo de la Judicatura Federal. Y ya sabemos que detrás de la Suprema Corte y detrás de todo esto está la mencionada Norma Piña. Los recursos regresarán a la tesorería de la Federación para disponer de ellos en beneficio del pueblo. Es decir, es un guardado que tienen ahí. Y por si fueran poco, sabemos que están pidiendo más y más dinero para cosas estipendiosas, para cosas que no tienen nada que ver con la aplicación de la justicia. Los dictámenes ya están listos, los presentó el diputado Almaguer y ya la Cámara tiene preparado todo esto para que a la hora de aprobar el presupuesto para el 2024 se aplique esto y el gobierno pueda disponer de ese dinero, pueda de una buena vez por todas sacar ese dinero de las cuentas y de las arcas de la Suprema Corte y ponerlos en la tesorería de la Federación para que sean implementados en los proyectos sociales. Y es que definitivamente, bueno, vale la pena mucho escuchar al diputado Almaguer en una entrevista que le hicieron y lo maneja de la siguiente manera. La de la Suprema Corte, que son cerca de 6,000 millones de pesos. Otra es de la Sala Superior y Regionales del Tribunal Electoral, que son cerca de 4,000 millones. Y la tercera es la del Consejo de la Judicatura Federal, que incluye a todos los jueces y magistrados. Y en conjunto son casi 85,000 millones de pesos los que está solicitando el Poder Judicial para el próximo año. Y nosotros hemos detectado excesos tanto en la Suprema Corte como en el caso del Consejo de la Judicatura, pero en estos dos primeros planos tenemos potenciales ahorros por cerca de 15,000 millones de pesos. La verdad es que es indignante. Mira, el Consejo de la Judicatura Federal emite un documento a través de su Dirección General de Presupuesto, que es el que nosotros tenemos para realizar este análisis, no porque se lo hayan mandado así a la Comisión de Presupuesto de la Cámara, sino porque del propio Poder Judicial nos compartieron este documento que están viendo también en pantalla. Y estos son algunos ejemplos de los excesos. Consideran también que el pueblo de México tiene que pagarles el vestuario. Y no estamos hablando de uniformes, porque en el Poder Judicial Federal no hay uniforme, no es como ir a un banco o a otra institución donde puede que estén vestidos de la misma manera, no. Y tampoco ese gasto corresponde a togas, o serían togas, no sé, de 50,000 pesos cada una. Es un cheque que se asigna a los juzgadores y tiene ese concepto, apoyo para vestuario. Estiman que el pueblo de México les tiene que pagar por sus trajes, por sus corbatas, por sus mascadas, por sus zapatos, por sus cinturones, de lujo, obviamente. Y para nosotros esto no puede seguir. También consideran que deben de contar con apoyo para traslados, son más de 900 millones de pesos, cuando el pueblo de México, pues, si necesita ir a su trabajo, trasladarse,
pues utiliza transporte público o toma un vehículo de aplicación o un taxi para poder llegar a su empleo, o utiliza su automóvil pero pone su propia gasolina, la empresa no le va a pagar la gasolina o la dependencia, y en este caso, bueno, pues ellos quieren 900 millones para traslados. Y además de que esperan que el pueblo de México les compre sus lentes, les dé dinero para vestuario, los apoye con sus traslados, están solicitando 56 millones de pesos para que el pueblo de México les pague la renta de sus casas y de sus departamentos. No es la renta de los edificios del Poder Judicial Federal, no, es la renta de las casas y departamentos de los magistrados bajo un concepto de subsidio. Todo eso es lo que piden. Además, fíjense bien, que quede bien claro, además del guardadito que tienen ahí para sus chuchulucos, piden un aumento, piden que se les autoricen estos rubros. De verdad que, como decían en el pueblo, de verdad que no tienen Mauser, o como dijo alguien, tienen ausencia total de progenitora. Definitivamente no tienen llenadera, como diría el presidente. Y es que se agarraron durante toda la historia. Ha sido así. Siempre la Suprema Corte de Justicia, siempre el Poder Judicial estaba por encima de todo mundo. Y nadie, absolutamente nadie, les podía decir absolutamente nada. Vamos escuchando nuevamente algo que también el diputado señaló, bueno, con respecto a esta situación en la que se perfila un ajuste de 24 mil millones de pesos al Poder Judicial por parte de los diputados de Morena. Vamos escuchando esta otra conferencia, esta otra entrevista del diputado Almaguer. Bueno, sí, este documento, porque luego lo niegan los jueces, dicen que no existen los lujos y los privilegios. Miren, Secretaría Ejecutiva de Administración, Dirección General de Programación, Presupuesto y Tesorería. Trae los sellos del Consejo de la Judicatura y el Poder Judicial de la Federación. Están solicitando en la partida 15407 90 millones de pesos para anteojos, para que el pueblo de México le pague sus lentes a los jueces y magistrados de este país. Están solicitando festejar el Día de la Madre, ¿no? Con bombo y platillo, un bono, 24 millones de pesos. Pues yo creo que cada quien acompaña a su mamá y a su familia y de su propio salario o recursos la festeja, ¿no? Pero ¿por qué el pueblo de México les va a pagar el festejo a las mamás de los jueces y los magistrados? Y luego tenemos el estímulo del Día del Padre. Por si no pueden celebrar el Día de la Madre, está el Día del Padre. Es la partida 15412, está acá. Son 26 millones de pesos para que festejen el Día del Padre. Y luego están solicitando pagos por riesgo, que son bonos, por 1.177 millones de pesos. Nosotros estamos de acuerdo en que existan bonos de riesgo para los jueces y magistrados en materia penal, por el tipo de casos que llevan, pero no que sean bonos indiscriminados por riesgo. Hay quien claramente no corre riesgos. Y luego algo notoriamente ofensivo, además de los lentes, están solicitando en la partida 15903 235 millones de pesos para vestuario. Acá está. Y en el Poder Judicial de la Federación no hay uniformes, no es como ir al banco y encontrar a todo el personal uniformado. Es un depósito que se realiza a las cuentas de los jueces y magistrados. Pero no es para los trabajadores. Pues hay secretarios, pero el grueso se lo lleva la cúpula del Poder Judicial. ¿Y de cuánto estamos hablando, por ejemplo, de ese tipo de privilegios? Sí, todavía no termino, mira, ahí te va. Están pidiendo también 900 millones de pesos para traslados. Pues yo creo que en el país cada trabajador paga por su traslado al trabajo. Y 282 millones para no ir solos en los traslados, para que los vayan escoltando. Así de sencillo, ese es el desglose de todo lo que están pidiendo. Obviamente que no van a tocar sus guardaditos, sus 24 mil millones de pesos que tienen ahí guardaditos y que lo han venido jineteando durante todo este tiempo. Quieren más dinero. Pero desde luego que, bueno, obviamente la postura de Norma Piña en algunas declaraciones ha dicho que si no les autorizan el presupuesto, este presupuesto que señala Almaguer y que no tiene nada que ver con la impartición de la justicia, dice que se pone en peligro la aplicación de la justicia pronta y expedita en nuestro país, como si de verdad la aplicaran.
pero detrás de ella sabemos que está la ultraderecha, está la oposición defendiendo a capa y espada que no se toque el dinero del Poder Judicial de la Federación, porque casi se rascan las vestiduras diciendo cómo van a dejar a los pobres jueces muriéndose de hambre. Y una de ellas es la senadora Kenia Rabadán, que de verdad defiende y apoya y dice que no se debe tocar el presupuesto de la Federación con respecto a este punto. Vamos escuchando lo que Kenia Rabadán señala. Para todos en el Partido Acción Nacional es prioritario defender los presupuestos de la Corte. Nosotros vamos a acompañar la lucha para que eso no suceda, para que no se lastime a la Corte, para que no se lastime al INE, para que no se lastime al INAI. Y me voy a adelantar un poco, si llegaran incluso a proponer una reducción, no puede haber retrocesos en los presupuestos del Poder Judicial. Si eso, lamentablemente, la mayoría de Morena llegara a quererlo materializar, por supuesto que acudiremos a instancias legales. Eso es lo que dice Kenia Rabadán con respecto a esta situación. Es obvio, como dicen, pues se tapan con la misma cobija, tragan en el mismo plato, claro que se van a defender. Y lo interesante es preguntarte, ¿de cuánto es la mochada de esa lana para los panistas y para los priistas? Valdría la pena tratar de saber si hay algo por ahí, porque no es posible que esta señora defienda un dinero que definitivamente no es de ella y que sabe perfectamente que es un dinero que no se va a aplicar en beneficio de los mexicanos y mucho menos en la aplicación de la justicia. Así están las cosas. La verdad que el hecho de quitar ese dineral a la Suprema Corte, al Poder Judicial, está poniendo a los jueces con los pelos de punta, está poniendo a Norma Piña con los pelos de punta y están ahorita dando patadas de ahogado porque están entrando, están tomando decisiones que no les corresponde y están invadiendo poderes como darle órdenes a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores. Y es que lo que acaba de suceder recientemente es que la Suprema Corte de Justicia ordenó, fíjense bien, ordenó al Senado para que dentro del actual periodo ordinario de sesiones designe a las personas que ocuparán las vacantes en el INAI. Es una orden, o sea, tú tienes que hacerlo, dice, la Corte autoriza al Pleno del INAI para que provisionalmente pueda sesionar con menos de 5 personas comisionadas. Es decir, este nombramiento se suspendió. ¿Por qué? Porque era completar el equipo de gente que iban a hacer de las suyas dentro del mismo INAI, y lo dijo muy claro el presidente de la República. La respuesta de la ciudadanía con respecto a esto, con respecto a esta decisión de meter las narices, de imponer, de tratar de llegar a la Cámara de Senadores y pararse Norma Piña y decir, ahora tienen que hacer esto y esto y esto, eso no les corresponde. No lo olviden. Ustedes no tienen las facultades para decirle a un poder que están por encima de ustedes cómo y cuándo legislar. No está en sus facultades. Jueces y ministros de la Suprema Corte que son arrastrados, podríamos decir. Es decir, saben perfectamente bien que ese fin, el fin de su monopolio, el fin de sus privilegios y el fin de sus fideicomisos está a la vuelta de la esquina en el 2024. Y pues ahorita están respondiendo con ataques de esa manera. Pero definitivamente vamos escuchando lo que el diputado, el senador morenista, contestó con respecto a esta situación. Es el senador Eduardo Ramírez. Que el Poder Judicial le diga, en este caso, al Senado mexicano cómo debe resolver. Lo único que está haciendo a través de su resolutivo la Suprema Corte es que se discuta y, en su caso de alcanzarse la mayoría calificada, nombrar a los comisionados. Cumpliremos con este mandato jurisdiccional, pero la mayoría calificada depende de la voluntad
pues ahí está. Esto es lo que opinó el senador Eduardo Ramírez, presidente de la Jucopo del Senado de la República. Y es precisamente decirle a la Suprema Corte, ok, vamos a acatar, vamos a hacer el proceso, pero el hecho de que se nombren los funcionarios del INAI no depende de nosotros, va a depender de la decisión de la mayoría calificada que decida proceder con esto, porque tú, Suprema Corte de Justicia de la Nación, no tienes por qué venirme a decir o venirnos a decir a los senadores qué tenemos que hacer. El caso es, amigos, es que esto lo único que refleja son desesperaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque sabe perfectamente bien, se están dando cuenta de que su guardadito, de que su dinerito, el que tienen ahí para sus chichulucos, y aparte el exigir y el pedir más dinero, más presupuesto para cosas que son superfluas y que no tienen nada que ver con la justicia, ellos saben que para el 2024 eso se viene abajo y que no va a haber autorización ni de ese presupuesto y que sus mentados fideicomisos van a pasar a formar parte de la federación para que llegue al pueblo mexicano en los diferentes proyectos que el gobierno ha estado impulsando. Amigas y amigos, estamos llegando al final de esta transmisión. Suscríbanse, activen la campanita de las notificaciones. Yo soy Crescencio García y bueno, les agradezco su atención y seguiremos en comunicación en los próximos videos.